De tomar o hacer la ceremonia para tomar la Santa Cena, quiero explicar un poquito lo que es la institución de la Santa Cena. Pero antes de ello, de explicar la institución de la Santa Cena, quiero hablar un poquito de la institución de la Pascua primero. Y quiero que vayamos al libro de Éxodo, capítulo 12. Vamos a leer unos versículos. No voy a leer todo el párrafo porque para avanzar los Éxodo dijo. Éxodo capítulo 12, del 1 hasta el 28 es donde habla de la institución de la Santa Cena. La institución de la Santa Cena fue por causa de los israelitas que estaban esclavos en Egipto antes de salir a la tierra prometida. Ellos estaban con muchos problemas por los egipcios que los tenían esclavizados, y cuando ellos estaban esclavizados sufrían y clamaron a Jehová para que les resolviera ese problema, y Dios escuchó su clamor y mandó a uno llamado Moisés para que lo sacara de la tierra de Egipto hacia la tierra prometida que muchos años atrás les había prometido a Abraham. Entonces aquí en estos versículos del Éxodo 12 del 1 al 28 habla de la institución, pero quiero leer simplemente unos versículos así resaltados para que los más resaltantes, y quiero que ustedes lo vayan notando y marcando, porque de esto al final voy a ir hablando un poquito. Vamos a leer el versículo 6 y dice: y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y también vamos a leer el versículo 8: y aquella noche comerán la cena asada al fuego, y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán. El versículo 10: ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Versículo 11: y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente, es la Pascua de Jehová. Está el versículo 14: y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. El versículo 19: por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. Aquí habla sobre la institución de la Pascua. Que la Pascua, ¿qué significa? Significa salida o pasar. Esto es lo que significa la Pascua. ¿Por qué Dios instituyó la Pascua? Para que el pueblo de Israel tuviera un recordatorio en la esclavitud que estaba cuando estaba en el pueblo de Egipto. Esta Pascua la iba a celebrar cada año por toda la vida, perpetuamente, para que los hijos de ellos fueran sabiendo y les preguntaran por qué razón celebraban la Pascua. Venía ellos a explicarle a los hijos, para que los hijos vinieran supiendo cuál era el objetivo, porque ellos estaban esclavos en el pueblo de Egipto. Entonces, pasando a lo que es la institución de la Santa Cena en San Mateo 26. En San Mateo 26, versículo 17 al 25,
ahí habla lo que es la última Pascua que Jesucristo celebró con sus discípulos. Si leemos el versículo 17, dice: y el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciendo: ¿dónde queréis que preparemos para que comamos la Pascua? Ahí fue con el principio de la semana de la Pascua que se iba a celebrar. Como dije, la última Pascua que se celebró desde que salió el pueblo de Israel de Egipto hasta este entonces. ¿Por qué fue la última? Porque fue en esta última Pascua que Jesucristo también instituyó la Santa Cena. Al final de la semana de la Pascua, Jesús instituye la Santa Cena. Y la instituye del versículo 26 hasta el 30, habla de lo que es la Pascua. La Pascua significa comunión. Y lo que viene siendo la Pascua, ¿por qué Jesús instituye la Pascua? Viene como sino viene, ¿cómo se llama esta palabra? Como cuando se junta algo, transfiere. No, sí, se une, sí, pero está otra palabra. La comunión que Transición. Sí, una transición. Hacer esta transición, ya no se iba a celebrar la Pascua desde ese entonces hasta hoy, porque había ya un nuevo pacto. El antiguo pacto se celebraba la Pascua, pero en el nuevo pacto se iba a celebrar ya la Santa Cena. Por ejemplo, tenemos los 10 mandamientos. Jesucristo los redujo a 2 nada más. Entonces la Pascua, Jesucristo la redujo a unos minutos, se puede decir, de celebración. Por ejemplo, un acto de la Santa Cena se hace en 15, 20 minutos, pero en repetidas ocasiones, las veces que uno quiera, durante el año o meses. Y pues la Pascua se celebraba una vez cada año. ¿Y por qué cuando Jesús dice, y mientras comían, por qué si Jesús instituyó la Pascua, Jesús tomó el pan? Si cuando Jesús ya tomó el pan, supuestamente ya habían comido, ya lo había tomado. Y cuando Jesús dice que tomó el pan y la copa y lo bendijo, en la tradición judía, siempre cuando celebraban la Pascua, siempre ponían un pan y una copa de vino, porque ellos esperaban al Mesías. Siempre dejaban una silla solitaria y el pan y la copa para el Mesías. Esa era la tradición del judío, dejar ese pan y esa copa. Cuando Jesús dice que tomó la copa y el pan, no tomó de lo que ya era relacionado a la Pascua, sino que tomó la copa que le pertenecía al Mesías. Vino entonces, la agarró, la tomó, la partió, la bendijo y dio a sus discípulos. Por eso dice en el versículo 26, y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos. Y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Cuando entramos en este tema de que coman y el cuerpo, el pan simboliza el cuerpo de Jesucristo. La copa o el vino simboliza la sangre de Jesucristo. Y entrando a lo que es la consagración de la iglesia para tomar la Santa Cena, vimos los versículos claves que leímos en Éxodo 12. Allá la Pascua, tenían que tomar la Pascua con ya vestidos, con su calzado en los pies, con su cinto bien forjado, todos listos para nomás terminar la Pascua, ellos salir de Egipto. Siempre en una Pascua siempre se mataba un cordero. En la tarde se mataba como eso a las 3 de la tarde, entre las 2 tardes. Las 2 tardes viene siendo en el tiempo judío, viene siendo de las 3 para adelante, comienza el día para ellos. Entonces el becerro
Sí, el becerro lo mataban a las 3 o 4 de la tarde, entre las dos tardes. Entonces, cuando decimos nosotros que vamos a tomar la Santa Cena, siempre en 1 Corintios habla Pablo de que nos examinemos cada uno cómo estamos con Dios, porque la Biblia nos dice aquí de que si tomamos este pan o esta copa indignamente, juicio comemos y tomamos para sí. ¿Por qué tomamos juicio? Porque muchas veces nosotros estamos enojados con nuestro hermano o tenemos un problema, hay rencor en nuestro corazón. Y antes de tomar esta Santa Cena hay que sincerarnos nosotros mismos. Por eso en el libro hay una palabra que dice que hay que tomar la Santa Cena con liviandad. O sea, la liviandad quiere decir que con seriedad, que seamos serios al tomar la Santa Cena. Que cuando la Biblia nos dice que los examinemos a cada uno, estamos nosotros haciendo un acto de conciencia de nosotros mismos. Y no ir a tomar la Santa Cena solo por decir, bueno, la voy a tomar solo para que no digan. Pero dentro de mi corazón hay rencor en mi hermano. Y para que yo el juicio de Dios no caiga sobre mí, yo tengo que ir donde mi hermano, para arreglar ese problemita y ser digno de tomar esa Santa Cena, para que el juicio de Dios no caiga sobre mí. Entonces, por eso ya dice que tomaban la Pascua con hierbas amargas, la carne del becerro, del cordero, la tomaban con hierbas amargas, porque muchas veces es amargo ir a donde el hermano a pedir perdón. Da como pena o no hay esa voluntad de perdonar al hermano, y se los hace difícil ir donde la hermana a pedirle perdón antes de tomar la Santa Cena, porque muchas veces lo que es el temor de Dios, el temor de la Santa Cena, lo perdemos, no lo tenemos. Tomamos la Santa Cena sin antes discernir la vida nuestra. Y cuando nosotros tomamos esta Santa Cena, nosotros estamos en graves problemas, como la Biblia nos dice, porque aquí dice en el versículo 27, y tomando la copa y bebiendo todo, y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Porque habla aquí de los pecados. La Santa Cena es directamente para la iglesia. La Santa Cena no es un mensaje para predicarlo abiertamente, para que almas vengan a Cristo y por medio de la Santa Cena van a ser perdonados los pecados, sino es los pecados que hay dentro de la iglesia, porque la Santa Cena es directamente para la iglesia, para enseñar y doctrinar a la iglesia, para que los pecados como el rencor, chismes, ira que hagan en el corazón del cristiano sean perdonados cuando nosotros tomamos la decisión de ir a pedir el perdón. Esos pecados de la iglesia son perdonados. No vamos a ir a predicar un mensaje de la Santa Cena allá afuera como evangelístico o aquí abiertamente dentro de la iglesia hacer un llamamiento a un amigo. Y prácticamente es directamente a la iglesia, y no teniendo mucho tiempo quiero ir directamente a lo que es el acto de la Santa Cena, y para ello vamos a ir a 1 Corintios, donde ahí vamos a estacionarlos para tomar lo que es hacer la ceremonia. Mi hermano Freddy va a pasar con la hermana Marixa repartiendo el pan y repartiendo la copa en cada lugar de nosotros. Y en lo que ellos pasan, nosotros vamos a cantar. Primera de Corintios, ¿qué dijo? Primera de Corintios 11, 23, perdón. 27.
ellos vamos a orar para hacer este acto de la Santa Cena, esta ceremonia. Dime, y eterno Dios, en este momento vamos a tomar la Santa Cena, Señor. Y esto lo hacemos con seriedad, aunque es, Señor, una clase que estamos haciendo, una práctica, Señor, como ministros. Pero en este momento lo vamos a hacer con seriedad, Señor, como conocedores de este acto. Bendice a cada uno de los que van a tomar la Santa Cena. Amén. Cristo divino, ensangrentado, cuerpo y llagado por nuestro bien, calma benigno, justo tenor, lloren los ojos por Cristo ven, crucificado en un madero, manso cordero mueres por mí. Por eso el alma triste y llorosa suspira ansiosa, Señor, por ti. Amén. Al ver cantado estos ya la copa y el pan en nuestras manos, entonces vamos a ir a la ceremonia y creo que todos tienen la copa. Amén. Estos actos son tan lindos y tan maravillosos que nosotros, es tan amplio que no lo puedo explicar por ahora en su totalidad, por ser tan corto el tiempo, por ser nada más una exposición que estamos haciendo de este tema tan lindo. Pero vamos a entrar en la ceremonia y en la lectura de los versículos en 1 Corintios capítulo 11, versículo 23. Y dice así: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Esto lo dijo Pablo a los corintios, porque los corintios tenían un problema de la Santa Cena en ese entonces. Aquí viene ya lo que es para tomar la copa y el pan. Cuando yo le indique, usted come el pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Comamos del pan. Gracias, Señor, por este pan. Gracias, Jesús, por esta oportunidad. Por tu nombre. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Tomemos la copa. Gracias, Jesús, por este acto maravilloso y precioso que hemos hecho, Señor. Lo hacemos con tanto respeto y con tanto, Señor, amor y con conocimiento de esta trayectoria que tiene la Santa Cena. Te alabo, te amo y te glorifico, porque tú eres digno que te alabemos y que te glorifiquemos, Señor. Muchas gracias, Cristo amado. Muchas gracias. Y como Jesús dijo que después de haber tomado la Santa Cena, cantar un himno.
manos preciosas, tan lastimadas, por mí clavadas en una cruz. En este valle sean mi guía y mi alegría, mi norte y luz, crucificado en un madero, manso cordero mueres por mí, por esta el alma triste y llorosa, suspira ansiosa, Señor, por ti. Amén. Esta ha sido la posición que nosotros hemos tenido en esta tarde. Esto haya sido para la honra y la gloria del Señor. Amén. Dios les bendiga. Vamos a dar un aplauso, hermanos, y a felicitar al grupo A, ¿verdad? Porque realmente, ¿verdad?, ha hecho de esta ceremonia algo tan precioso como lo hicieron. Los felicito, ¿verdad? Y a los hermanos que trabajaron en toda, cada uno sé que tomó parte, ¿verdad? Y al hermano, felicidades, que Dios les bendiga, que este acto que es tan conmemorativo, que se realiza no solamente una vez al año, lo realizamos unas cuantas veces al año, ¿verdad? Pero lo hicieron muy bien, y así que mis felicitaciones para cada uno de ustedes. Y esto merece un fuerte aplauso para la gloria y honra del Señor, ¿verdad? La verdad que lo hicieron muy bien. Y Dios les bendiga, y nos vemos en la próxima clase, esperando que los hermanos que les toca lo de la presentación vengan preparados al igual que... La Santa Cena. Vimos los versículos claves que leímos en Éxodo 12. Allá la Pascua, tenían que tomar la Pascua con ya vestidos, con su calzado en los pies, con su cinto bien forjado, todos listos para nomás terminar la Pascua, ellos salir de Egipto. Siempre en una Pascua siempre se mataba un cordero en la tarde, se mataba como eso a las 3 de la tarde, entre las 2 tardes. Las 2 tardes viene siendo en el tiempo judío, viene siendo de las 3 para adelante, comienza el día para ellos. Entonces el becerro lo mataban a las 3 o 4 de la tarde, entre las 2 tardes. Entonces, cuando decimos nosotros que vamos a tomar la Santa Cena, siempre en 1 Corintios habla Pablo de que nos examinemos cada uno cómo estamos con Dios, porque la Biblia nos dice aquí de que si tomamos este pan o esta copa, indignamente, juicio comemos y tomamos para sí. ¿Por qué tomamos juicio? Porque muchas veces nosotros estamos enojados con nuestro hermano o tenemos un problema, hay rencor en nuestro corazón. Y antes de tomar esta Santa Cena hay que sincerarnos nosotros mismos. Por eso en el libro hay una palabra que dice que hay que tomar la Santa Cena con liviandad. O sea, la liviandad quiere decir que con seriedad, que seamos serios al tomar la Santa Cena. Que cuando la Biblia nos dice que los examinemos a cada uno, estamos nosotros haciendo un acto de conciencia de nosotros mismos. Y no ir a tomar la Santa Cena solo por decir, bueno, la voy a tomar solo para que no digan. Pero dentro de mi corazón hay rencor en mi hermano. Y para que yo el juicio de Dios no caiga sobre mí, yo tengo que ir donde mi hermano, para arreglar ese problemita y ser digno de tomar esa Santa Cena, para que el juicio de Dios no caiga sobre mí. Entonces, por eso ya dice que tomaban la Pascua con hierbas amargas, la carne del becerro, del cordero, la tomaban con hierbas amargas, porque muchas veces es amargo ir a donde el hermano a pedir perdón. Da como pena o no hay esa
esa voluntad de perdonar al hermano y se los hace difícil ir ante la hermana. Están listos para nomás terminar la Pascua, ellos salir de Egipto. Siempre en una Pascua siempre se mataba un cordero. En la tarde se mataba como eso a las 3 de la tarde, entre las 2 tardes. Las 2 tardes viene siendo en el tiempo judío, viene siendo de las 3 para adelante, comienza el día para ellos. Entonces el becerro lo mataban a las 3 o 4 de la tarde, entre las 2 tardes. Entonces, cuando decimos nosotros que vamos a tomar la Santa Cena, siempre en 1 Corintios habla Pablo de que nos examinemos cada uno cómo estamos con Dios, porque la Biblia nos dice aquí de que si tomamos este pan o esta copa indignamente, juicio comemos y tomamos para sí. ¿Por qué tomamos juicio? Porque muchas veces nosotros estamos enojados con nuestro hermano o tenemos un problema, hay rencor en nuestro corazón. Y antes de tomar esta Santa Cena hay que sincerarnos nosotros mismos. Por eso en el libro hay una palabra que dice que hay que tomar la Santa Cena con liviandad. O sea, la liviandad quiere decir que con seriedad, que seamos serios al tomar la Santa Cena. Que cuando la Biblia nos dice que los examinemos a cada uno, estamos nosotros haciendo un acto de conciencia de nosotros mismos y no ir a tomar la Santa Cena solo por decir, bueno, la voy a tomar solo para que no digan, pero dentro de mi corazón hay rencor en mi hermano, y para que yo el juicio de Dios no caiga sobre mí, yo tengo que ir donde mi hermano para arreglar ese problemita y ser digno de tomar esa Santa Cena, para que el juicio de Dios no caiga sobre mí. Entonces, por eso ya dice que tomaban la Pascua con hierbas amargas, la carne del becerro, del cordero, la tomaban con hierbas amargas, porque muchas veces es amargo ir a donde el hermano a pedir perdón. Da como pena o no hay esa voluntad de perdonar al hermano, y se los hace difícil ir ante la hermana a pedirle perdón antes de tomar la Santa Cena, porque muchas veces lo que es el temor de Dios, el temor de la Santa Cena, lo perdemos, no lo tenemos. Tomamos la Santa Cena sin antes discernir la vida nuestra. Y cuando decimos nosotros que vamos a tomar la Santa Cena, siempre en 1 Corintios habla Pablo de que nos examinemos cada uno cómo estamos con Dios, porque la Biblia nos dice aquí de que si tomamos este pan o esta copa indignamente, juicio comemos y tomamos para sí. ¿Por qué tomamos juicio? Porque muchas veces nosotros estamos enojados con nuestro hermano o tenemos un problema, hay rencor en nuestro corazón. Y antes de tomar esta Santa Cena hay que sincerarnos nosotros mismos. Por eso en el libro hay una palabra que dice que hay que tomar la Santa Cena con liviandad. O sea, la liviandad quiere decir que con seriedad, que seamos serios al tomar la Santa Cena, que cuando la Biblia nos dice que los examinemos a cada uno, estamos nosotros haciendo un acto de conciencia de nosotros mismos, y no ir a tomar la Santa Cena solo por decir, bueno, la voy a tomar solo para que no digan, pero dentro de mi corazón hay rencor en mi hermano, y para que yo el juicio de Dios no caiga sobre mí, yo tengo que ir donde mi hermano para arreglar ese problemita y ser digno de tomar esa Santa Cena, para que el juicio de Dios no caiga sobre mí. Entonces, por eso ya dice que tomaban la Pascua con hierbas amargas, la carne del becerro, del cordero, la tomaban con hierbas amargas, porque muchas veces es amargo ir a donde el hermano a pedir perdón.
da como pena o no hay esa voluntad de perdonar al hermano, y se los hace difícil ir ante la hermana a pedirle perdón antes de tomar la Santa Cena, porque muchas veces lo que es el temor de Dios, el temor de la Santa Cena, lo perdemos, no lo tenemos. Tomamos la Santa Cena sin antes discernir la vida nuestra, y cuando nosotros tomamos esta Santa Cena, nosotros estamos en graves problemas, como la Biblia nos dice, porque aquí dice en el versículo 27, y tomando la copa y bebiendo todo, y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Porque habla aquí de los pecados. La Santa Cena es directamente para la iglesia. Problema. Y Dios escuchó su clamor y mandó a uno llamado Moisés para que lo sacara de la tierra de Egipto hacia la tierra prometida que muchos años atrás les había prometido a Abraham. Entonces aquí en estos versículos del Éxodo 12 del 1 al 28 habla de la institución, pero quiero leer simplemente unos versículos así resaltados para que los más resaltantes, y quiero que ustedes lo vayan notando ahí, marcando, porque de esto al final voy a ir hablando un poquito. Vamos a leer el versículo 6, y dice, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y también vamos a leer el versículo 8. Y aquella noche comerán la cena asada al fuego, y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán. El versículo 10. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Versículo 11. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente, es la Pascua de Jehová. Está el versículo 14. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. El versículo 19. Por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. Aquí habla sobre la institución de la Pascua, que la Pascua, ¿qué significa? Significa salida o pasar. Esto es lo que significa la Pascua. ¿Por qué Dios instituyó la Pascua? Para que el pueblo de Israel tuviera un recordatorio en la esclavitud que estaba cuando estaba en el pueblo de Egipto. Esta Pascua la iba a celebrar cada año por toda la vida, perpetuamente, para que los hijos de ellos fueran sabiendo y les preguntaran por qué razón celebraban la Pascua. Inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y también vamos a leer el versículo 8. Y aquella noche comerán la cena asada al fuego, y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán. El versículo 10. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Versículo 11. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente, es la Pascua de Jehová.
está el versículo 14. Y este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. El versículo 19. Por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. Aquí habla sobre la institución de la Pascua, que la Pascua, ¿qué significa? Significa salida o pasar. Esto es lo que significa la Pascua. ¿Por qué Dios instituyó la Pascua? Para que el pueblo de Israel tuviera un recordatorio en la esclavitud que estaba cuando estaba en el pueblo de Egipto. Esta Pascua la iba a celebrar cada año por toda la vida, perpetuamente, para que los hijos de ellos fueran sabiendo y les preguntaran por qué razón celebraban la Pascua. Venía ellos a explicarle a los hijos, para que los hijos vinieran supiendo cuál era el objetivo, porque ellos estaban esclavos en el pueblo de Egipto. Entonces, pasando a lo que es la institución de la Santa Cena en San Mateo 26. En San Mateo 26, versículo 17 al 25, ahí habla lo que es la última Pascua que Jesucristo celebró con sus discípulos. Si leemos el versículo 17,